Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando. Me acompaña mi compañero Andrés y bueno, este año prácticamente no habíamos tenido el chance, ¿verdad?, de vernos ni de platicar al respecto. Y bueno, vamos a iniciar con un tema que creo que es muy importante, en el sentido de que escuchamos por ahí que el dinero es muy fácil, ¿verdad? Y que viene muy fácil y que con inversiones relativamente pequeñas podemos tener grandes rendimientos. Y es algo que se ve mucho en redes sociales y también por parte de mucha gente. Entonces vamos a conversar al respecto con Andrés. No, un placer estar acá, Juanca, empezando este año con este episodio que llevamos ahí un par de semanitas fuera de las grabaciones, pero bueno, ya volvemos con un tema súper importante. eh, Supongo que a vos también te pasa, pero a mí me consultan mucho sobre estos temas de trading, ¿verdad? De mercados de valores, de cuestiones de, por ejemplo, de Forex, ¿verdad? De mercados de divisas. Y pues no, pues vamos a hablar acá un poco desde un punto de vista bastante objetivo, en palabras sencillas, qué es eso, cómo funciona, cuál es la realidad y cuáles son los mitos y las verdades de esto que muchas veces nos quieren vender, ¿verdad? Como la última, la última opción maravillosa de hacer dinero rápido, ¿verdad? Hacer dinero rápido. Sí, y tal vez, como siempre, de manera sencilla, que esa es la idea, conversarlo pues de manera que se entienda, pero también de manera muy vivencial, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, lo que te puedo decir, Andrés, es que eh, uno realmente no sabía, y yo creo que el mercado, si nos vamos tal vez unos 20, 25 años atrás, el mercado costarricense realmente no sabía ni lo que era el tema de las acciones, estaba muy limitado, muy pocos. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia en Intel, que trabajé por ahí ya salí hace como 7 años, pero estuve 20 años ahí en la empresa. Y recuerdo que como uno de los grandes beneficios, que es cosa que ahora muchas transnacionales lo hacen, pero me ofrecieron un paquete de acciones, ¿verdad? Tanto de opción de compra como ya acciones que me daban y posibilidad de comprar con descuento. Y recuerdo que cuando yo acepté mi oferta en Intel, yo pues me pasé de manera paralela, o sea, prácticamente con el mismo salario. Por supuesto, uno pulseaba, ¿verdad? Para usar los términos ticos, un poco más. Y al final, gran parte de la conversación y de la gente del departamento de staffing fue, es que no es solo el salario, aquí hay una serie de beneficios y me habló mucho de la parte de acciones. Lógicamente eso yo no lo entendí y fue donde empecé a tener mis primeros aprendizajes. Pero hasta ese momento el tema de acciones, por lo menos para mí era completamente desconocido, ¿verdad? Eh, y ahí fue, digamos, tal vez mis primeros momentos que te puedo decir algo que fue interesante, ¿verdad? Yo ingresé a Intel en 1997 y aquí ustedes, si quieren, pueden ver el desempeño de la acción de Intel, lo pueden poner en Google, INTC es, y el 97, del 97 al 2000, a la acción se le hicieron tres splits y los splits se hacen normalmente cuando hay un crecimiento pues bastante importante a nivel del precio de la acción. Eh, un split es cuando se duplican la cantidad de acciones y se pone su precio a la mitad. Y fue muy interesante porque esos tres splits más como venía subiendo la acción y todo eso, yo hice una proyección a 10 años, ¿verdad? Asumiendo que iba a estar ahí. Mira, yo a 10 años ya tenía mi vida resuelta, ¿verdad? Y fue parte de lo que me ilusionó. Sin embargo, a partir ya del año 2000 se empezaron a dar una serie de fenómenos con la acción que no subió, más bien empezó a perder valor y no recuperó hasta muchos años después. Claro, era una única acción. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, el asunto no era tan sencillo, ¿verdad? Claro, claro, no, no, es un tema súper complejo y a veces no entendemos que hay un montón de factores, ¿verdad? Que influyen en esto. E incluso antes de entrar un poco en materia, me gustaría como hablar de qué es una acción, Juanca, ¿verdad? O sea, hablamos mucho de que las acciones y los stocks y esto, pero qué es una acción en palabras sencillas. A mí me gusta definirlo, que pensemos como en el capital de la empresa como una pizza, ¿verdad? Y que pensemos en la cantidad de acciones que la empresa emitió para hacerse pública, o sea, ir a cotizar a un mercado de valores, como cuántas tajadas partimos nosotros de esa pizza y pensemos en el precio de la acción como el tamaño de ese slice, de esa tajada, ¿verdad? Entonces, bajo ese concepto, no necesariamente una acción que tiene
de un precio más alto sea mejor que otra que tiene un precio más pequeño. Hay que evaluar, por ejemplo, cuál es el tamaño de la pizza, cuántas tajadas hay de esa pizza, ¿verdad? Entonces, bajo ese principio, una acción es básicamente un pedacito de una compañía. Sí, es algo que te da la posibilidad de participar como codueño, ¿verdad? En una proporción dependiendo no solo del valor de la acción que compraste, sino de la cantidad de acciones que compraste, ¿verdad? Y entonces eso pues va fluctuando dependiendo de una serie de factores, ¿verdad? Eh, de hecho, bueno, el otro día estaba leyendo de que hay, y también en términos muy generales, ¿verdad? Como dos tipos de, llamémoslo así, inversionistas, ¿verdad? Los inversionistas de valor y los que se van a un enfoque un poco más técnico, ¿verdad? Y tal vez para explicarlo un poquito y relacionándolo con esto, es que el inversionista de valor se fija que el precio de la acción, ¿verdad? O sea, todas las acciones más el precio y la suma de todo eso, pues sea realmente algo representativo del valor de la empresa. O sea, no tiene sentido que yo multiplicando la cantidad de acciones, ¿verdad? Por el precio de la acción, si me da un valor muchísimo más alto de lo que puede valer la empresa, esa acción está sobrevalorada. Y no solo lo que pueda valer, sino desde el punto de vista de lo que pueda producir, lo que pueda generar. Y si es al revés, está subvalorada. Entonces, un inversionista de valor precisamente se fija en, ojalá en ese tipo de acciones que están subvaloradas, ¿verdad? Para comprar y en el largo plazo pues recuperar y tener crecimiento, ¿verdad? Claro. Eh, Y está el tema técnico también, ¿verdad? Que exacto, hay gente como a favor y gente en contra, que básicamente lo que nos permite es como analizar las gráficas, ver tendencias, ver líneas de resistencia, líneas de soporte. ¿Eso qué es? Es básicamente cuando uno ve esos grafiquitos verdes y rojos que se ven de los movimientos de los precios, y se pueden proyectar ciertos comportamientos. Hay detractores, hay gente a favor. Pues, a mí personalmente me gusta más un enfoque a largo plazo, ¿verdad? Y no necesariamente intentar predecir el mercado, sino permanecer en el mercado un poco más de tiempo. Y eso pues, nos lleva a tal vez explicar cómo es que se mueven los precios de las acciones, porque, o sea, se mueven todos los días, se mueven para arriba y para abajo. Es un tema de un principio económico que es oferta y demanda. O sea, entre más se quiera comprar algo y más escasez de eso haya, pues más va a subir su precio y el caso contrario es lo mismo. Entonces, el mercado de valores tiene, hablando del mercado de valores específicamente, por ejemplo, las bolsas de Nueva York, New York Stock Exchange y Nasdaq, que son los dos más grandes, tiene un horario de oficina, digamos de 8 a 5, son otras horas, pero hablemos de 8 a 5, se abre el campanazo de la mañana, empiezan a entrar las operaciones, ¿verdad? Lo que llamamos el trading, ¿verdad? Los trades, los negocios, y básicamente a las 5 de la tarde, digamos, no a las 5 de la tarde, pero digamos que a las 5 de la tarde se cierra el mercado y todas las operaciones tienen que ocurrir en ese horario de oficina, ¿verdad? Entonces, si se quiere hacer una operación, por ejemplo, en un fin de semana o fuera de horario, se va a utilizar el precio de apertura, digamos, del lunes o el siguiente día hábil. Entonces son cosillas que hay que tener en cuenta porque ya hemos tocado varios puntos, por ejemplo, que es una acción, ¿verdad? Cómo la acción fluctúa en el tiempo, cómo su precio se ha afectado en el tiempo. Y también un tema de, ok, ¿cómo lo analizo? Si lo quiero ver como fundamentalmente este valor que decías de la empresa vale la pena o no vale la pena. Por ejemplo, hablemos, no sé, de un Coca-Cola, de un Apple, de un Microsoft. ¿Qué valor aporta esta empresa, digamos, a la sociedad en general, a la industria? ¿Y cómo puedo yo entender si eso va a tener pues, pretensiones de seguir creciendo o seguir bien, ¿verdad? Y sobre ese principio hay un montón de razones financieras detrás que no nos vamos a poner técnicos aquí, ¿verdad? De si vamos a invertir o no. Pero creo que eso me abre la posibilidad de hablar del tema, ¿verdad? De fondos indexados, por ejemplo, los ETFs, que me permite a mí como, mira, quiero invertir en el S&P 500. Abro paréntesis, ¿qué es el S&P 500? Contanos, Juanca. bueno, el SP 500 básicamente es un índice que, que mide el valor desde el punto de vista de acciones de las 500 mejores compañías de Estados Unidos específicamente. Pero, o sea, si vos quisieras invertir directamente, probablemente tenés que comprar y de manera proporcional por tamaño acciones de 500 empresas, entonces un montón de dinero. Pero en un fondo indexado, que normalmente un ETF, sí lo logras con una participación. O sea, usted metió $100 y se distribuye automáticamente y proporcionalmente en el valor de esas empresas, ¿verdad? Eh, pero sí, muy interesante. O sea, un poco lo que estamos diciendo acá es, cuando hablamos del inversionista de valor, ¿verdad? Que fue al que yo me referí,
es aquel que apuesta por el valor y el potencial que tiene la empresa en sí, ¿verdad? En la parte técnica, que ya es un poco más de análisis, comportamiento, lo que hablaste de oferta y demanda, lo que escasea pues sube y lo que está en exceso más bien baja de precio. Este, ahí se meten algunos aspectos también especulativos, ¿verdad? Y entonces cuando se mete la especulación, empiezan a haber una serie de fenómenos en los mercados, ¿verdad? Ujú. Y los afecta directamente. Totalmente. Y entender detrás de eso cómo es que una acción genera plata, ¿verdad? Porque hay dos posibilidades. Es esta especulación que decís, que puede haber una especulación sana, ¿verdad? Sobre una empresa que está en crecimiento, que tiene alto potencial. Entonces yo puedo ganar por que el precio suba, lo que se le llama acción del precio, o puedo ganar también por un pago de dividendos, que la empresa pues me paga porcentaje pequeñito, ¿verdad? Mes a mes. Bueno, en este caso son trimestrales o depende de la estructura que defina la empresa. Pero el tema con eso es se escucha mucho, ¿verdad? Ahora en redes sociales, en publicidad que sale en YouTube, en otros lados, que se habla del famoso trading y que se vende tal vez como una habilidad de generación de ingresos. ¿Qué opinas de eso? Porque es un tema un poco controversial, pero se ve mucho y cuando vendes esto de dinero rápido, de dinero fácil, eh, lastimosamente mucha gente se acerca y no necesariamente se esté contando la historia completamente como es. Sí. Bueno, tal vez lo primero que a mí me gustaría decir es, a mí se me acercan muchas personas preguntándome por este tema o que han invertido, ¿verdad? No necesariamente que les haya ido bien o les haya ido mal, porque hay de todo, pero creo que por lo menos a la mitad no les fue bien, ¿verdad? Eh, pero empiezan a preguntarme al respecto y yo primero que percibo cuando hablo con ellos y valido, básicamente es que no tenían claridad en lo que estaban invirtiendo, o sea, no sabían exactamente bajo qué condiciones ganaban, bajo qué condiciones perdían, cuáles eran los eventuales escenarios, ¿verdad? Y sobre todo cuando invertís en el corto plazo, que gran parte del trading es simplemente de una posibilidad de comprar y vender, básicamente a este tipo de valores, ¿verdad? Entonces usted puede entrar a cualquier día, cualquier hora, y usted se mete y simplemente compro, vendo como se dice, adquiero posiciones, vendo posiciones, es lo que normalmente se llama. Pero bueno, qué comprar, qué vender. Y esa posibilidad de corto plazo en un mercado de valores que fluctúa, entonces te expone a lo que se llama el riesgo de esa volatilidad, ¿verdad? Porque todos quieren comprar barato y todos quieren vender alto, ¿verdad? Ese es el principio lógico. Pero ¿cuándo sé yo que está barato? ¿Cuándo sé yo que está alto? De repente, de la acción estaba barata y compré un montón y resulta que siguió bajando, ¿verdad? Entonces me dio ese miedo y entonces dije yo, no, mejor vendo para no perder menos, para perder menos y terminé vendiendo y de repente sube, y, ¿verdad? Entonces, ese es un juego ahí interesante que en el corto plazo no nos funciona, ¿verdad? No, totalmente. Como toda inversión, considero que lo más sano siempre es de tener un objetivo. Pero, o sea, definir para qué quiero yo invertir, qué es lo que busco con esta inversión, a dónde quiero que esta inversión me lleve. Y particularmente en este mundo de valores y de acciones, el enfoque que es un poco más seguro, que es un poco más eficiente, es el largo plazo, ¿verdad? Tenemos una cartera sana, por poner números. Un SP 500 es un índice, uno no puede invertir en el índice directamente, pues una referencia macroeconómica, pero puedes comprar un ETF, uno de estos fondos indexados que hablábamos, pueden ser de Vanguard, pueden ser de iShares, pueden ser de Invesco, o sea, hay un montón de gestoras de fondos en los que se puede invertir, pero estos fondos usualmente han rendido en los últimos 60 años entre un 8 y un 10% anual en dólares, ese es el número. Entonces, delegar tal vez la generación de mi patrimonio o mis objetivos largo plazo, mi retiro, mis cosas a no al yo de 2 años para acá o 5 años para allá. Estamos hablando de mi yo de hoy en 15 años, mi yo en 20 años. No debemos delegar eso realmente a una habilidad que estoy recién aprendiendo. O sea, no sería lo ideal, ¿verdad? Porque en el largo plazo yo necesito y pues sostener y poder de alguna forma asegurar, ¿verdad? Que eso rinda bien. Entonces, volviendo a los números, eso estamos hablando de un 10, digamos, un 10%, por ponerle un número conservador. Este es un número de referencia. Yo tengo datos de la industria donde lo más que rinde usualmente una cartera de un profesional en esto anda alrededor de un 20-21%.
Pero promedio promedio en todo, en en un el largo plazo plazo, importante, sí, eso es total. importante, Y eso ¿verdad? estamos hablando de un Ujú, experto. O sea, ujú, estamos hablando de alguien que realmente es experto en el tema, con ujú, todos los atestados, el estudio y las correcto. capacitaciones, que muy probablemente no lo aprendió en un curso en línea, sino ya un tema formal. Esas carteras pueden andar de un 18 a un 21%. Tenemos como referencia acá. Hay fondos, digamos, que en el largo plazo te pueden tal vez asegurar, basado en un promedio de 10 años, un 15%, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces, digamos, usando esos números como referencia, realmente es un poco ingenuo, ¿verdad? A veces tal vez pensar que de entrada vas a poder darle un rendimiento más alto que expertos en el área o que un mismo índice, porque si entras tal vez a jugar con esta volatilidad y mira, voy a ver qué compro y qué vendo y hago esta estructura, y tal vez no llego ni siquiera al 10, que hasta que hablamos hace un rato, ¿no? Entonces me expongo a pérdidas y creo que es un tema de un balance al final. Si yo quiero de experimentar o aprender, es una habilidad súper bonita y es algo nuevo, siempre aprender es bueno, pero dedicar tal vez un porcentaje pequeño, ¿verdad? A esto y buscar algo que me permita como experimentar y tomar riesgos, mientras en paralelo mi estrategia a largo plazo de valores se enfoque en algo, ojalá con una jurisdicción, con una regulación, con una estructura, con un tema fiscal eficiente, con un tema de logístico eficiente, operativo eficiente, comisiones eficiente, porque cuando la gente dice, mira, aquí es que quiero invertir en bolsa, muchas veces no entienden que las transferencias como tal son caras, ¿verdad? El tema logístico es caro, qué broker utilizo, cuánto cuesta mandar plata afuera, cómo me traigo esa plata después, ¿verdad? Todo ese tema de detallitos, a veces hay gestoras que te permiten hacer eso de manera más fácil, con menores comisiones, y en paralelo yo sí, pues aprender la habilidad y desarrollarla, pero empezar como por esa línea, no sé qué opinas. Sí, sí, lo que estamos diciendo es prácticamente que yo puedo hacerme una cuenta en alguna plataforma de trading que esté, digamos, probada. Yo no voy a decir nombres para precisamente no comprometer, pero sí existen. Y entonces ahí tengo la opción de comprar y vender, ¿verdad? Digo, la opción de comprar y vender de manera bastante sencilla, ¿verdad? Pero me expongo mucho a lo que yo pueda conocer, la volatilidad y todo eso. Y la otra es, bueno, un gestor, alguien que ya tenga no solo una cartera, sino varias carteras y eventualmente entonces que prácticamente me haga ese trabajo en el largo plazo. De hecho, hay un poco para que conozcan los perfiles de nosotros, ¿verdad? Ambos somos bastante conservadores, pero bueno, Andrés sí me ha insistido a mí de hacer, hay un poquito de operaciones de trading, lógicamente con una porción pequeña del capital, y es algo que me reclama y que yo no he querido hacer, ¿verdad? Y no he querido hacer básicamente por precisamente ese tiempo que hay que dedicarle a operaciones y Claro, todo. claro. Pero yo sí quisiera decir una cosa, ¿verdad? Porque de repente aquí puede llegar alguien y me dice, Day, no, ese 15% promedio, 8% promedio que estabas hablando, dependiendo del fondo y todo, en el largo plazo, pero yo conozco gente que ha ganado un 50%, yo conozco gente que ha ganado un 80% y todo. ¿Es eso posible en el corto plazo? Y la respuesta Sí, es que sí. sí, O sea, sí. la respuesta es que sí. Hay variaciones de repente enormes en lo que son las partes en las acciones, ¿verdad? Si vos las vas pegando. Lo que pasa es que aquí realmente no se está produciendo dinero. Lo que está habiendo detrás es un intercambio. O sea, lo que ganó uno por un tema especulativo lo perdió otro, ¿verdad? Y entonces es como nos agarramos de esta plataforma de acciones de compra y venta, ¿verdad? Y por temas especulativos estamos intercambiando plata. Es como que si yo simplemente agarrara aquí un poco de plata y te la diera a vos, ¿verdad? Y en medio estuvo una operación de trading, ¿verdad? Y el valor de la compañía estuvo, ¿verdad? Entonces, este es un tema interesante. Las mismas plataformas de trading, si vos ves ahí la letra menuda, ¿verdad? Te dicen y te advierten que en operaciones de trading hay una posibilidad bastante alta, ¿verdad? De perder dinero. O sea, casi que la mitad de las personas que hacen trading tienen algún nivel de pérdida a la hora de hacer sus operaciones, ¿verdad? Hay otras que ganan muy bien, otras que no ganan no tanto, pero creo que el concepto que estamos dando aquí es que para ir más a la segura hay que tirarnos mucho a largo plazo, una cartera bien gestionada por un buen experto, ¿verdad? Y que tenga ya un crecimiento sostenido a través del tiempo. Y siempre va a haber altibajos, ¿verdad? Como experimentamos ahora al inicio de este año, que estamos en una caída interesante por toda la incertidumbre con esta cuestión de las
eh, Aranceles. de los aranceles, las tarifas arancelarias de la política de don Ronald Trump, ¿verdad? Pero, pero esa incertidumbre afecta a los mercados, ¿verdad? Y así pasó en su primer mandato también. Al final cerró positivo todo el mercado en el largo plazo, pero las incertidumbres hacen que hayan ese tipo de variaciones que son muy impredecibles también. Sí, totalmente. Y hay un concepto interesante en este mundo que se llama el sleep point, ¿verdad? O sea, el punto de yo dormir en paz. Se habla en algunos, en algunos libros. Y es súper interesante porque es que está demostrado, digamos, no es un tema de que a mí o a Juan Carlos se le ocurrió que el corto plazo no es la estrategia, es que hay libros enteros que demuestran estadísticamente que no es el camino, porque al final bajas tu sleep point, o sea, dormís mal, vives estresado, disparas cortisol, que eso puede traer otro montón de consecuencias, y no necesariamente estás haciéndole, el término en inglés, un outperforming, o sea, un rendimiento más alto que lo que tal vez podrías haber hecho con una gestora con un SP500. Entonces, perdiste paz, perdiste dormir en paz, como decimos, y no necesariamente eso te esté generando más. Entonces, es como jugarla inteligentemente, ¿verdad? En ese sentido, a largo plazo, definitivamente me va a ser más eficiente, ¿verdad? A nivel Sí. de Sí, a, manejar la a gestión. uno le afecta más el hecho de perder que el de ganar un poquito. Sí, sí, emocionalmente, Emocionalmente. Y yo lo experimenté con estas mismas acciones de Intel, ¿verdad? Cuando me daban a mí en su momento, yo compraba con un descuento, ¿verdad? Ya era un descuento un 15%. Buenísimo era, porque era cada 6 meses. Entonces, pero las compraba y las dejaba ahí y al tiempo veía, mira, si en este momento, si las vendo más barato que como las compré. Entonces realmente estaba capitalizando una pérdida, ¿verdad? Entonces, eso sí me causaba a mí mucho estrés. Lo que yo totalmente. preferí fue en su momento, pues, venderlas al precio de descuento, ya me ganaba algo, y irme a un instrumento más seguro, ¿verdad? De menos rendimiento, pero por lo menos yo seguía sintiendo que iba ganando. Entonces, de eso son también cosas que hay que entender. Pero en general, mira, sí son muchas historias de gente que se me acerca, que ha perdido dinero, ¿verdad? Que incluso puso más de lo que era conveniente porque lo vio como su solución a su situación de vida que tenía en ese momento, con una expectativa de crecimiento pues muy grande, y cuando no se da, sus planes de vida dependían de eso, ¿verdad? Entonces definitivamente no lo logra y más bien termina en un ambiente, una situación todavía más estresante. Sí, no meterse, como decimos, en un negocio que no se entienda, ¿verdad? Y con ese tema emocional, digamos, a nivel vivencial, en el 2020 a mí me pasó con el tema de la pandemia, de la famosa pandemia en marzo, yo vi mi portafolio cayendo varios cientos de dólares por día y, y eso me afectó, o sea, formalmente yo dije, no, pues, que huevado, como decimos aquí, Ujú, ¿verdad? ujú. Uno lo afecta emocionalmente, porque es tal vez algo que venís trabajando por años, que le has metido trabajo, que le has metido capital y de un pronto a otro verlo caer por factores que no están en tu control, factores macroeconómicos, factores de una pandemia, o sea, que no puedes controlar. Y ahí es donde mucha gente se asusta, entra en pánico y liquida y materializa esas pérdidas. Y si vemos el 2020 cerró como un año récord. O sea, si Cerró hablamos enero positivo, con diciembre, que fue un cerró año récord. positivo. No fue un año Ujú. malo, fue un año incluso de doble dígito. De doble dígito. Ujú. Entonces, al final todo eso que pasó en marzo, pues por dicha, yo no liquidé, no vendí, ¿verdad? No entré en ese estado de pánico, pero te reconozco que me afectó emocionalmente, porque era mi primera caída en la bolsa. Pero uno dice, mira, qué huevado, o sea, este portafolio me está cayendo en rojo día tras día, tras día, tras día, ¿verdad? Eso afecta a Bueno, no, montones. no vayamos muy largo, ¿verdad? Y tal vez esto va a ser un tema futuro, pero ¿qué pasó con el ROP, ¿verdad? El ROP bueno, de hace un tiempo, pues se tiene la posibilidad de invertir en el extranjero en este tipo de instrumentos accionarios, no solo en bonos de deuda de Costa Rica, en las carteras de este tipo de fondos, y la gran mayoría de gente de la población, donde llegaba su estado de cuenta y donde Claro, veía esa caída, pues, o sea, era terrible.
y no se acordaron que eso fue por ahí el año 2022, y no se acordaron que un año anterior, ¿verdad? Tenían rendimientos muy importantes de más de un 18% anual, ¿verdad? Entonces, es un tema de que no me acuerdo cuándo gana, pero sí me acuerdo cuando va perdiendo, Sí, cuando ¿verdad? pierdo es más Y materializable. es materia, sí, eso es súper evidente, ¿verdad? Porque tengo menos y es lo que Sí, tiene no, que ver con mi números pensión rojos. y todo eso. Pero bueno, eso es un ejemplo claro de algo en donde todos nos vimos involucrados porque no fue nuestra decisión tener ese tipo de cartera con el ROP, ¿verdad? Que la gran mayoría de los costarricenses pues tenemos. Pero ahí se ve mucho el efecto que tiene ese tipo de comportamientos del mercado en las inversiones y en nosotros a la hora de ver esos números, No, ¿verdad? totalmente. Es muy emocional el tema de la inversión, ¿verdad? Y más en este tipo de mercados que pueden cambiar en segundos. Y me gustaría, pues, que vayamos terminando también con este tema se habla mucho de, ¿puedo vivir de dividendos, Juanca? O sea, ¿puedo realmente vivir de dividendos en una cartera de inversión que me pague mes a mes un salario? Sí. ¿Qué Bueno, opinas de yo eso? creo que lo Voy primero, buscando unos números por acá para... pongámosle hagámosle números, Ujú. saquemos una calculadora y qué sé yo, vamos a ver, si yo quisiera, no sé, tener un salario, hablemos para profesionales, digamos, 1,000, 1,500 dólares, pongámosle $1,000 para hablar de números cerrados, que si yo quisiera tener $1,000 al mes y estamos hablando que hay dividendos de un promedio que es que es muy variable, Es ¿verdad? muy variable, pero Pero digamos, una buena tasa de lo que se llama un dividend yield, bien pago, estamos hablando de un 3 punto algo. Hay fondos o hay ETFs, por ejemplo, de JP Morgan, que pueden andar pagando arriba de un 7. Tomemos en cuenta que los dividendos se negocian en bueno, junta, o sea, es variable, no pongámosle un podemos, 5%, ¿verdad? pongámoslo en Simplemente, 5. entonces, para yo poder recibir con un 5%, ¿verdad? Poder recibir $1,000 al mes, de ahí podríamos hacer el cálculo de lo que tengo que tener invertido, ¿verdad? Yo tengo unos, digamos, $150,000 invertidos y eso me está generando un 5%. Se me andaría generando $7,500 al año, ¿verdad? Y eso lo dividimos entre los 12 meses. Me andaría generando $600, $625, invirtiendo $150,000. Ok, 625, o sea, Estamos abajo de lo que estamos correcto, o proyectando. sea, necesitan 250,000 para los mil doscientos dólares, cincuenta mil ¿verdad? dólares o $200,000 o incluso tasas de rendimiento un poco más altas. Digamos, lo pusimos en un 5, seamos Sí, un lo poco podemos. más, digamos, como que digamos, un 7, por decir algo, tenemos $150,000 por un 7%. Eso me da $10,500 anuales y eso todavía no me llega a No, los no mil te llega. dólares Y que hay un andamos tema buscando. interesante, o sea, pero yo lo recuerdo que por lo menos Intel pagaba dividendos y a mí me encantaba ir a las exposiciones que hacía el CEO, ¿verdad? Cada trimestre y hay una decisión de pagar esos dividendos, ¿verdad? Entonces, lo que te dicen es tantos centavos por acción. Entonces, si el promedio puede ser ese 5%, ese 7%, pero puede ser que en algún trimestre la empresa decida no dar los dividendos, Ah, sí, 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 ¿verdad? pueden hacerlo O en completamente. algún otro mes o otro cierre, pueden dar más, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Que no está garantizado ese ingreso mensual. Nosotros creo que estamos acostumbrados a recibir algo mensual, ¿verdad? Y no una cuestión como que un montón un mes y muy poquito el otro, ¿verdad? Entonces, a pesar de que podíamos tener un buen dividendo, ¿verdad? Y en promedio ser atractivo, eh, esa posibilidad de que un mes sí y un mes no, o un periodo de tiempo sí o un periodo de tiempo no, también hay que considerarla. Y eso va a requerir que tengamos pues también un fondo ahí de liquidez para hacerle frente a ese tipo de situaciones. Pero entonces al final de cuentas es un montón de plata el que hay que acumular para poder vivir de ese tipo de cosas. No, totalmente. Y vayámonos tal vez ya a un caso específico hoy, al día de hoy, en bolsa. Por ejemplo, a veces se habla de vivir de dividendos, por ejemplo, con Coca-Cola. Es una empresa que es bastante sólida, lo que definimos un blue chip.
se sostiene en el mercado, tiene una baja volatilidad, es una empresa que no podemos imaginar un mundo sin Coca-Cola, probablemente nunca quiebre. Coca-Cola paga una rentabilidad de 2.90 por acción, o sea, no estamos hablando del capital, estamos hablando por acción. Y la acción al día de hoy tiene un precio de 71.62. O sea, hablemos que, por ejemplo, 2.9 entre o sea, agarremos, 71. por ejemplo, $100,000. Ujú. Yo agarro $100,000, lo divido entre 71.92, me está diciendo que voy a tener aproximadamente 1.390 acciones. O sea, tengo 1.390 acciones, eso multiplicado por un 2.9%, y eso es lo que yo voy a recibir, un 2.9 de lo que vale esa acción, o sea, de ese 71.92, voy a recibir un 2.9 por año, o sea, ni siquiera por periodo fiscal, sino por año. O sea, que voy a estar recibiendo $2 por acción. ¿Y eran cuántas? 1.390. Y el resto es 2000, o sea, Eran 1.390, o sea, que ujú, estamos recibiendo $2 por 1.390. Estamos recibiendo 2.800, ni 2.900, $3,000. Y eso entre ni 12. $3,000. Y eso entre 12. Estamos recibiendo $240 por mes con una inversión de $100,000 en esta acción, que es una acción bastante segura. Bueno, podemos conseguir mejores rentabilidades. Por ejemplo, la industria petrolera tradicionalmente en el tema de dividendos es muy estricta. Así vaya en contra de su salud financiera, siempre os pagan. Eh, Estos ETFs que hablábamos de JP Morgan, ¿verdad? Podemos estar arriba de un 7. En algún momento he visto esos en cerca de un 10 también. Pero volvemos a lo mismo. O sea, $100,000 te pagan 240 al mes. Más o menos un poco, no importa. Sí, sí. $300 que sean, o Ujú, sea, ujú. $100,000 te consigue capitalizar 300 al mes, con eso no vivís. O sea, si queremos un rendimiento de $1,000 al mes, que era lo que hablábamos ahora, y tendríamos que capitalizar $300,000, $350,000 para recibir esos $1,000 mensualmente. Entonces, no es como nos lo venden, ¿verdad? Es un tema. Sí, no, 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 definitivamente no es tan sencillo. ¿Y cómo levantas ese capital? Es Y la pregunta, ¿verdad? Porque bueno, especulativamente llegar a esos 300,000 no es realista tampoco, exacto, ¿verdad? bueno, ya eso hay que ver cada caso, ¿verdad? Cómo levantas, pero vea lo que es interesante. Entonces, aquí no el tema no es que estamos satanizando el trading, o sea, es una realidad, una posibilidad de compra y venta, está bien que se haga. El tema es ser muy conscientes de cómo se hace y qué tanto de mi capital quisiera ponerle. Pero lo que hablamos acá es que es mejor apostar y al plazo, y creo que hay varias variables. Una es el plazo, o sea, a largo plazo es definitivamente Sí. algo mejor. Una cartera diversificada, o sea, no solamente destinar a largo plazo acciones de Coca-Cola y punto, ¿verdad? Ujú, Porque, o sea, exacto. aunque sea una buena acción, tiene que ser diversificado y por eso pues a veces se habla más de los fondos indexados u otro tipo de fondos mutuos donde hay más posibilidad de diversificar. Entonces, el plazo, la diversificación, la gestión de esa cartera, ¿verdad? Porque de una cartera tiene que ser dinámica, tiene que haber un rebalanceo y que esa gestión pues la haga alguien que realmente conozca, ¿verdad? O sea, no es cualquiera el que pueda hacer ese tipo de cosas. Bueno, y lo que vos decías de los casos que has visto que le llegan a un 20%, no 17%, dijiste ya, en el Entre largo un plazo, 18 y un 21 es bueno, un imagínate, buen rendimiento un buen profesional. rendimiento, un gran profesional. Entonces, la gran mayoría no va a lograr eso. Pero entonces esa gestión es importante y creo que también lo que hay detrás es el respaldo de esa gestora de fondo, ¿verdad? De que te facilite el proceso y todo ese tipo de cosas. Las comisiones que se cobran es otro tema, ¿verdad? Porque Ujú. a vos tu cartera te va a rendir X, ¿verdad? Y si la comisión es más alta, se tiene que bajar de ese rendimiento. Entonces, también hay que ver la parte de comisiones. Pueda que valga la pena pagar un poquito más de comisión por algo que tal vez te dé un mejor desempeño, que te dé más opción, ¿verdad? Una mejor gestión O una ¿verdad? estructura más O sencilla una también. estructura más Muchas sencilla, veces el ¿verdad? manejo Entonces, de patrimonio, ujú, ¿verdad? El wealth management que decimos es un tema también de cuál es la logística que estoy yo logrando con esto. correcto, sí, la facilidad Por y todo ejemplo, eso. hablando de gestoras a las que podemos acceder mediante productos de inversión, por ejemplo, un JP Morgan Asset Management, ¿verdad? Es una gestora de que activamente está rebalanceando sus fondos de manera que se alineen al mercado, que se alineen
a las necesidades del mercado, a qué es lo que está tal vez surgiendo, qué tecnologías, qué industrias están surgiendo. Y lo que decías, ese dinamismo, ¿verdad? Estas gestoras de inversión, el mismo BlackRock, Investec, Invesco, ¿verdad? Todo ese tipo de gestoras tiene un manejo dinámico que al Exacto, final me exacto. permite, a mí, si soy una persona que no es del área financiera, soy un profesional totalmente ajeno al área financiera y quiero exponerme a un buen mercado, quiero que mi dinero crezca, quiero que mi dinero esté seguro en el largo plazo, generar una riqueza. Usualmente estas gestoras son una buena opción, ¿verdad? Eso sin satanizar, digamos, la parte de hacerlo uno. Creo que a mí me encanta cuando trabajo con un cliente que se acerca y me dice, mira, enséñame de esto, cómo se hace. Y también desde la academia, ¿verdad? En los cursos de bolsas de valores que doy y todo el tema de, bueno, cómo hago un análisis fundamental, cómo analizo estas razones. Esto es súper chivo, es un tema Apasionante, muy sí. apasionante saber del Ujú. tema y no cerrarle la puerta al aprendizaje, que la gente se acerque a eso. Eso está súper bien, pero que probemos, no sé, 200 $300 y empecemos Sí. a No, y manejar un poco de eso, yo le doy ¿verdad? crédito como instructor en ese aspecto, ¿verdad? Porque ahí estuvimos el otro día, me estuviste enseñando todo ese tipo de cuestiones. Pero sí, definitivamente, ¿verdad? Todos tenemos posibilidad, ¿verdad? Y está bien que lo hagamos, hay que diversificar y todo eso, pero sí hay que saber y educarnos y tomar las decisiones correctas y no quedarnos en una cuestión Y de no que me comprar metí en esos algo, discursos, ¿verdad? Creo que es pero un eso es no terrible, o un sea, punto importante. sí, Por sí, a ejemplo, el mí, primer discurso, plata rápido. así. Segundo discurso, ¿qué evalúa uno de una opción de inversión cuando evalúo si realmente me están estafando o no? Bueno, ¿cómo es que esa opción de inversión genera el dinero, verdad? O sea, hay una recompra de algún bien, de algún commodity detrás que permita un margen de ganancia, hay un crecimiento, un negocio que estoy invirtiendo. Muchas veces este tema del trading, cuando se venden cursos, realmente la utilidad del negocio es de que la gente compre el curso y el aprendizaje. Y entonces muchas veces te venden eso y a veces caemos en esquemas incluso piramidales. Yo metí a Juanca y Juanca después llega y mete al otro y yo meto al otro y ese pago mensual del curso es lo que sostiene todo el esquema y no es realmente lo que estás aprendiendo. Entonces ahí es donde uno tiene que evaluar, ¿verdad? ¿Dónde me estoy metiendo, ¿verdad? O sea, estoy entrando a una plataforma que las hay, ¿verdad? De aprendizaje serio, formal, acompañado, donde estoy aprendiendo con un profesional o estoy metiéndome en un esquema piramidal donde estoy pagando por un curso, ¿verdad? Creo que ese es el tema. Y aún en esos cursos entender qué me están vendiendo, o sea, me están contando la historia completa. ¿Puedo vivir de dividendos? ¿Cuánto necesito para vivir de dividendos, verdad? Porque es muy fácil invertir si ya tenés el capital, ah, bueno, tengo 300,000, pero ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas ahí desde poquitos, verdad? Sí, sí, aquí es lo que hay que entender, el que te sale en redes sociales ofreciéndote esto también tiene un interés, ¿verdad? O sea, si yo soy el que me hice rico haciendo eso y seas cómo hacerlo, lo primero que hago yo es que no lo comparto. Y si lo estoy compartiendo, ¿verdad? Es porque quiero ganar plata por otros medios, ¿verdad? Pero bueno, por ahí anda el asunto. Bueno, creo que hemos conversado bastante del tema, un tema, pues, que creo que es importante porque de repente somos un poco ingenuos, ¿verdad? Y es muy triste cuando un esfuerzo de poco, muchos años, pero al final de cuentas esfuerzo, pues se esfuma, ¿verdad? Eh, y eso, pues, incluso que yo creo que hasta nos cambia nuestra mentalidad como inversionista y hasta buenas opciones les decimos que no porque nos da miedo, Claro, ¿verdad? Entonces, es importante, sí, el educarnos y el acompañarnos bien cada vez que vayamos a investigar algún tipo de opción de inversión y sobre todo este tipo que son em, todas estas que se nos van ofreciendo. Y sí, dinero fácil es alarma, ¿verdad? totalmente. Y estilos de vida es alarma. Entonces hay Estilos que de nos vida, cuidemos con eso. dinero fácil. Ujú. Y también el tema de que muchas veces se llega como a satanizar el tema de inversión a causa de malas experiencias. Y qué triste eso, porque tal vez a nivel personal uno o un familiar o todo el mundo tiene un primo o un abuelo o un papá o un hermano o un amigo cercano que lo estafaron en alguna cosa de inversión. Entonces, ¿qué genera eso? Genera una aura negativa, ¿verdad? Alrededor del tema de inversión, que es un tema de que tiene tanto potencial de ayudarnos a crecer un montón de áreas, ¿verdad? Apasionante y necesario. Apasionante y necesario, ya no es un lujo, ¿verdad? Como ya no es un tema, incluso está muy democratizado el hecho de que hayan inversiones desde aportes muy pequeños, desde capitales pequeños, que esto que hoy se puede hacer, cuando yo empecé a meterme un poco en este mundo, podemos estar hablando de 2017, 2018, no habían las facilidades que hay hoy No, para el mundo de inversión en general, en Costa Rica, afuera, mercados de valores, mercados de todo tipo, no era tan fácil.
Hoy es muy fácil, hoy haces una cuenta en un broker regulado que te pida el pasaporte, que la cédula, que esto, cuál es tu dirección, una prueba de dirección y eso no existía en el 2017, 2018. Entonces ahora la verdad hay muchas opciones, el tema es cómo yo diferencio cuáles de esas opciones si realmente son buenas y cuáles buscan de darme las herramientas para yo poder pues crecer o generar, ¿verdad? Pero de la manera sana, de la manera buena. Perfecto. Bueno, muy bien, creo que se nos agota ahí un poquito el tema, ¿verdad? Podríamos profundizar Claro, en algunos aspectos, pero bueno, esperamos ahí que les quede claro el mensaje con respecto al tema de inversiones en mercados volátiles, ¿verdad? Accionarios, este tipo de cosas. Eh, y bueno, ahí pues nos siguen, hay varios programas ya grabados en nuestros canales, ahí en YouTube y tenemos también ahí y pronto, en pronto el podcast en Spotify pronto el podcast en Spotify. para presionarnos. Ya me comprometió en cámaras, ¿verdad? Y bueno, nos pueden seguir también en Instagram, que Andrés es muy fuerte en esa parte, yo sobre todo en LinkedIn, pero bueno, ahí estamos para servirles. No, encantados y no, pues que se acerquen a nosotros si tienen alguna pregunta con estos temas o requieren alguna guía o alguna asesoría con todos estos temas, tanto yo como Juan Carlos vamos a estar encantados de poder ayudarles y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros.